Los datos del mes son datos malos, sin ningún tipo de paliativos. Son datos que nos retrotraen más bien al inicio de la crisis, nos sitúan más cerca del comienzo de la crisis, a la altura del 2009, que a un momento que podamos dar por finalizada, por próxima a finalizar esta crisis. Al contrario, hay una cierta recaída, insisto, en nuestra actividad económica, y esto es algo que nos debe preocupar a todos. Estábamos empezando a salir de la crisis a mediados del año, ahora estamos más lejos de la salida de la crisis cuando culmina, digamos, el final del año. Todas nuestras instituciones económicas, por supuesto, el propio Banco de España, ya han advertido del parón de la recuperación económica que sufre la economía española, que sufre el mercado de trabajo español y que sufre también de forma especialmente intensa buena parte del conjunto de las grandes economías europeas. Me habrán siempre escuchado manifestarme en la idea de que las reformas estructurales son fundamentales para lograr un mayor nivel de crecimiento económico. Pero son reformas que por sí mismas, sin el concurso de otras partes fundamentales de la política económica, muy especialmente la política monetaria y la política fiscal, no serán suficientes por sí mismas. Lo diré claramente, no será suficiente. Las intensas reformas que ya hemos abordado en el mercado de trabajo, las reformas abordadas en la negociación colectiva, en la política activa de empleo, en las posibilidades de uso del empleo a tiempo parcial, en los nuevos instrumentos de empleo para los jóvenes que hemos aprobado el pasado 26 de agosto, en la más intensa incluso política de estímulos para el empleo a tiempo parcial aprobada en febrero y, por supuesto, la propia reforma pactada de las pensiones. Todo este conjunto de reformas que configuran, insisto, un paquete difícilmente repetible en cuanto a intensidad y en cuanto a volumen de reformas efectuadas en apenas un año y medio, no serán suficientes si la política monetaria y la política fiscal en el ámbito europeo no contribuyen a volver a dotar de un tono más expansivo a nuestra economía, a nuestro crecimiento en el conjunto español, pero muy especialmente también en el conjunto europeo. Somos parte de una sola moneda.